de esta estación de radio y a cada uno de aquellos que fielmente nos sintonizan. Muchísimas gracias a nuestros hermanos en Belice que nos están escuchando, también en Guatemala. Dios bendiga a nuestros hermanos acá en El Salvador, en Honduras y también los hermanos que en los Estados Unidos y en Europa. Enviamos saludos a nuestros hermanos en Italia que nos están escuchando, en España, en Barcelona. Saludamos a nuestros hermanos también que nos escuchan en Colombia. Así que, hermanos, envíenos su reporte de donde usted nos está escuchando y será de sumo gozo mencionar su nombre para, hermanos, tener un registro de los lugares donde estamos llegando. Hemos venido considerando el tema general, la doctrina de la salvación, y dentro de esa enseñanza hay algunos subtemas a considerar. Hemos visto el subtema de la doctrina de la regeneración y la doctrina de la justificación. Asimismo, hermano, conviene considerar hoy hablar acerca de la doctrina del arrepentimiento. En cuanto a la salvación, el hombre tiene obligaciones, tiene deberes, y esas obligaciones o deberes para alcanzar la salvación incluyen el arrepentimiento. El hombre es responsable ante Dios, ha quebrantado la ley de Dios y tiene el deber, la obligación, el mandamiento de parte de Dios de proceder al arrepentimiento. Queremos hacer una oración al Señor. Por favor, déjenos sus comentarios, déjenos ahí, hermanos, una nota para que nosotros podamos saber que usted está con nosotros en el programa. Y asimismo, pues le invitamos, hermanos, a continuar compartiendo este espacio fundamento. Padre, te suplico, Señor, por nuestros amados oyentes. Ruego que Jesucristo sea glorificado, Señor. Engrandece su nombre sanando hoy los enfermos. Quebranta las enfermedades. Quebranta toda opresión. Aquellos, Señor, que están oprimidos por el pecado. El poder de nuestro Señor descienda sobre esas personas, haciéndolos libres. Toda cadena y todo yugo se quebrante por el poder del Hijo de Dios. Envíe la palabra, Señor, de salud y de salvación. Levanta tu brazo poderoso, tu brazo de poder y de virtud, y glorifica hoy a Jesús el Señor en estas vidas que necesitan, Señor. Ruego por aquellos, Padre, que también necesitan proceder hoy al arrepentimiento. Llena sus corazones de fe y concédale, Dios amado, que puedan, Padre Santo, renunciar al pecado y volverse al Señor. Te lo ruego, Padre Santo, y te suplico por esos miles de almas que serán agregadas al Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Leemos las escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17, y leemos el versículo 30. Dice la escritura: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. El, el tema del arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento, o sea, el mensaje del arrepentimiento, fue predicado en el Antiguo Testamento por, por los profetas, y aún en la ley se hablaba del mensaje del arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista comenzó a anunciar, a predicar el mensaje del arrepentimiento, diciendo a los hombres y mujeres que venían a él que se arrepintiesen, que confesasen sus pecados y que diesen frutos dignos de arrepentimiento. De igual manera, el Señor Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto había que proceder al arrepentimiento. Cuando se dio el mensaje de Pentecostés, el apóstol Pedro
mencionó eso, que había que arrepentirse y convertirse para que fuesen borrados los pecados. Y en este pasaje que leemos también se hace mención aquí que el apóstol Pablo llama a los hombres al arrepentimiento y hace un énfasis especial. Y cuando menciona que dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Es importante considerar este asunto, que el arrepentimiento es una orden, es un mandato dado de parte del Señor. Debe de saberse que si una persona se niega a arrepentirse, prácticamente está condenado. Así que aquí se nos menciona que hay un tiempo también para proceder al arrepentimiento. Dice aquí que hay un día en el cual el Señor juzgará al mundo con justicia. Antes que llegue ese día, mientras estás vivo, mientras estás en el cuerpo, tienes la oportunidad de proceder al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Es importante destacar lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva tres ideas principales, tomando en consideración en su palabra original en el griego. El arrepentimiento nos habla de cambio de mente o de propósito. O sea, pensar que el pecado que estamos cometiendo es grave, que hemos violado la ley del Señor, que ese pecado acarrea condenación, que acarrea juicio. Cuando miro el pecado como algo ofensivo ante Dios y cuando comienzo a pensar que el pecado ofende a Dios, que es un delito contra la ley de Dios, entonces estoy cambiando mi manera de pensar y eso produce un cambio de propósito. Es de tomar en consideración también que eso produce un segundo aspecto del arrepentimiento. Produce tristeza según Dios. Las escrituras nos mencionan de este punto importante acerca de sentir tristeza, esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Quiero que vaya viendo que el segundo aspecto, quiero leerles un versículo acá en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El segundo aspecto entonces del arrepentimiento es sentir dolor o tristeza por haber ofendido a Dios. Cuando la persona reconoce su pecado, reconoce su rebelión y ahora hay un cambio en él de pensamiento, un cambio de propósito, hoy se produce una tristeza. Ese dolor, esa tristeza en el corazón por haber ofendido a Dios, lleva a los hombres a entregarse a Dios en oración, en ayuno, porque siente tristeza por haber ofendido a Dios. Allá en el libro de Jonás se nos cuenta cómo la ciudad de Nínive se arrepintió de su rapiña, de su pecado. Se volvieron a Dios de corazón, se humillaron, no comieron, se entregaron al ayuno y cilicio y comenzaron a clamar, a pedirle a Dios misericordia, a pedirle a Dios que los perdonara. Así que el arrepentimiento conlleva este aspecto fundamental, el sentir tristeza, el sentir dolor en el corazón. Y el tercer aspecto importante acerca del arrepentimiento es abandonar el pecado. Por eso Juan el Bautista menciona y dice, haced fruto digno de arrepentimiento. Si la persona solamente confiesa el pecado, pero no abandona la práctica pecaminosa, el arrepentimiento no es auténtico, no es genuino. No estamos acá hablando de remordimiento, sino que estamos hablando de abandonar el pecado. Se tiene que proceder a un abandono absoluto, completo del pecado. No estamos hablando de algo cosmético, de algo superficial. No, no, es algo profundo. El pecado tiene que ser arrancado del corazón, tiene que ser arrancado de la vida. Estamos entonces considerando estos tres aspectos. Lo repito, el primero es cambio de mente o de propósito. El segundo aspecto estamos hablando de sentir dolor o tristeza. Y el tercero estamos hablando
de confesar el pecado, escuche bien, confesar el pecado, pero apartarse de él. Si la persona no se aparta del pecado, efectivamente no se ha producido el arrepentimiento. Así que esto es una cosa fundamental para entender el concepto acerca del arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Estoy diciendo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento la persona se conduce en camino derecho a su propia perdición, a su propia condenación. Cuando las personas, escuche bien, cuando las personas solamente tienen como cierta actitudes que parece que es arrepentimiento, yo quiero mencionarle algunas cosas que no son arrepentimiento. En primer lugar, arrepentirse no significa sentir remordimiento. Judas Iscariote, cuando vendió al Señor, sintió remordimiento. Entonces, el arrepentimiento no es sentir remordimiento. En segundo lugar, el arrepentimiento no es hacer una penitencia. Hay personas que rezan el Padre Nuestro y hacen oraciones que les indican otros hombres, pero una penitencia no es arrepentimiento. Arrepentimiento tampoco es congregarse en una iglesia. Hay personas que van a una congregación y todavía no han procedido a un verdadero arrepentimiento. El, el mensaje de Juan el Bautista era tan severo, tan puntual, que decía: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? O sea, está considerando que ellos no están dando frutos de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es vital, es fundamental, es un mandato de parte del Señor. Así que estamos viendo cosas que no son el arrepentimiento. El arrepentimiento también incluye la restitución. Cuando una persona se arrepiente, tendrá que hacer restitución. Hay pecados, hay faltas que se hemos cometido que demandan hacer restitución. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esto es una cosa fundamental. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante ver que si la persona solamente confiesa el pecado y no se aparta de él, no se ha producido el arrepentimiento. Allá por el fin de año, las personas reconocen las faltas que han cometido y hacen votos, confiesan, pero no se arrepienten. Debe de saberse también que el arrepentimiento es un don de Dios. Es Dios que otorga la fe para poderse arrepentir. Es Dios que produce en el corazón del hombre la convicción de pecado. Es Dios que produce eso en el corazón del ser humano para que el hombre pueda volverse al Señor. Así que el arrepentimiento no es una reforma superficial, externa, no. El arrepentimiento es profundo, el arrepentimiento comienza en el corazón. No puede haber arrepentimiento genuino si no nos humillamos. Dice allá, segundo Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En este punto importante es de destacar que para que se produzca un auténtico arrepentimiento tiene que haber humillación. El hombre y la mujer tiene que humillarse delante de Dios, venir al Señor con lágrimas, venir arrepentido de verdad, venir delante de Él reconociendo su impiedad. Hay personas que no se pueden arrepentir a causa de su soberbia, de su orgullo. No se pueden arrepentir porque tienen un corazón endurecido. Piensan que están bien cuando realmente han violado la ley del Señor, y el Señor sabe que han quebrantado sus mandamientos, han quebrantado su ley. Vamos a ver algunos detalles importantes sobre este aspecto del arrepentimiento. Quiero ir recalcando por algunos que van entrando al programa.
quiero recalcar el aspecto positivo del arrepentimiento. Así que arrepentimiento habla de cambio de mente, cambio de manera de pensar, cambio de propósito. Tengo que pensar que he pecado contra Dios, que le he fallado, que he violentado su ley, que merezco el castigo de Dios por causa de mi rebelión y mi pecado, que merezco ir a juicio. Y el segundo aspecto es que eso tiene que producir dolor en el corazón, tristeza. Y en tercer lugar, involucra que la persona abandone su pecado, deje la práctica del pecado. Hay algunos que piensan que voy a dejar el pecado poco a poco. No, no. Se tiene que ser radical en este asunto. Se tiene que ser radical, puntual, ponerle fin al pecado. No es asunto que antes bebía 6 cervezas y ahora se va a beber 2. No, no, no. El arrepentimiento es total, es radical. Seguramente esto va a costar, va a doler, pero es el precio a pagar para que, hermanos, reciba de Dios el perdón de los pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el arrepentimiento ocurre cuando reconozco que soy culpable, cuando reconozco y digo que le fallé al Señor. El rey David cometió pecados graves contra Dios y el Señor le envió al profeta Natán para llamarlo al arrepentimiento. Y él escribe el Salmo 51 que expresa en forma muy clara el arrepentimiento de David. Y él dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Escuchen este punto, como David reconoce y dice: reconozco mis rebeliones. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice: para que sea reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muy bien, aquí se menciona entonces cómo David reconoce su pecado, él confiesa su pecado, él además abandonó su pecado, abandonó su maldad, abandonó. Hay que abandonar el pecado, los ídolos, hay que abandonar todas aquellas cosas que nos están estorbando en nuestra relación con el Señor. Vea la historia del hijo pródigo. Dice: volviendo en sí. Él andaba en los placeres, en una vida de desenfreno, en una vida pecaminosa, y luego, estando en una condición tal que él reflexionó y dijo: he pecado contra el cielo, contra mi Padre, y dice: volviendo en sí. Así que se dio un cambio de mente y él, hermano, se regresó al Padre. Así que abandonó esa vida, abandonó la provincia apartada, abandonó sus amigos de vicios, abandonó todo eso y se volvió al Señor, se volvió al Padre. Él dijo: perezco de hambre. Él está viendo su situación y dice: me levantaré e iré a mi Padre. Esta parábola nos ilustra el arrepentimiento. Él reconoce su pecado y llega con una actitud de humildad. Dice: no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tu jornalero. Cuando una persona se arrepiente de corazón, reconociendo su pecado, se miran lágrimas en las mejillas, se miran lágrimas en los ojos. He visto personas que solamente pasan adelante en una iglesia y no hay en ellos quebrantamiento, no se humillan, no se vuelven a Dios. Ese tipo de actos no producen ningún bien y ningún resultado. Así que el arrepentimiento está asociado con la fe.
Vamos a mencionar en estudios posteriores otros dos aspectos importantes que corresponden como deberes y obligaciones del ser humano para ser salvo. Estamos hablando hoy acerca del arrepentimiento. Continúa el otro tema que es la fe, y el posterior tema será el tema de la conversión. Así que hoy estamos hablando acerca del arrepentimiento, pero el arrepentimiento va asociado con la fe. Así que debe producir frutos. Deben de verse evidencia, deben de verse señales inequívocas de que la persona realmente se ha arrepentido de su pecado, de su impiedad y de su maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, así que el arrepentimiento es un llamado general para todo hombre y para toda mujer. Se tiene que arrepentir el pobre como el rico. No importa la cultura, no importa la religión que tenga, no importa el estrato social, no importa la conducta que usted ha llevado, necesita proceder al arrepentimiento, porque todos hemos ofendido a Dios, todos le hemos fallado y necesitamos el arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Quiero también recalcar que si estamos en el camino del Señor y hemos fallado contra Dios, también el creyente necesita arrepentirse. Pues dice el proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú hoy reconoces que has fallado contra Dios, este mismo día, en esta hora, el Señor te llama y te busca y te anda llamando para que te arrepientas. La Biblia dice que el Señor es paciente. Oye bien, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor te está haciendo paciencia, te está esperando. El Señor no quiere que te pierdas, por eso te ha dado tantas oportunidades. Hoy es el día aceptable. No dejes para mañana el proceder al arrepentimiento. Hoy, pero un arrepentimiento auténtico, verdadero, genuino, porque eso es lo que agrada al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. He dicho que Jesucristo predicaba el mensaje del arrepentimiento y ordenó que se predicase en todas las naciones el arrepentimiento. Eso dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, nos menciona que el Señor ordenó, Él manda que se predique en todas las naciones el mensaje del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay vida nueva. Sin arrepentimiento no hay salvación. Así que el arrepentimiento es vital, es central en cuanto al tema de la salvación. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Bendito Dios. Así que esta es una cosa muy, muy importante. En el día de Pentecostés, Pedro predicó en Hechos 2:38 el mensaje del arrepentimiento. Así que en toda ciudad del mundo se tiene que escuchar el mensaje del arrepentimiento. Este versículo que estamos leyendo, que es Hechos 17:30, es vital recalcarlo, que Dios manda y lo manda ahora. Dice que la razón por la cual Pablo enfatiza el tema del arrepentimiento es porque el Señor ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Si una persona llega al día del juicio sin haberse arrepentido verdaderamente del pecado, dando fruto genuino de arrepentimiento, esa persona se perdió. No importa lo que hagan los parientes después de muerto, no pueden cambiar su condición. El hombre en vida tiene que proceder a un genuino arrepentimiento. Hay personas que dicen, yo me arrepentí, pero nunca dan fruto. Nunca abandonan el pecado. Nunca abandona el adulterio. Nunca abandona la fornicación. Nunca abandona el alcohol. Nunca abandona la droga.
nunca abandona la idolatría, nunca deja el mundo y el pecado, nunca se vuelve a Dios, nunca se convierte. No, no, no. El arrepentimiento tiene que ser como lo manda la Escritura, con humillación, con quebranto, con lágrima. David dice, al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Bendito Dios para siempre. Alabado sea nuestro Dios. Esto es una cosa realmente fundamental. Así que estamos viendo que el arrepentimiento es esencial para la salvación personal. Sin arrepentimiento entonces no hay salvación. En Lucas 13, 5, 3 y 5, el Señor habló acerca del arrepentimiento y dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Se estaba acusando a un grupo de personas que habían muerto y pensaron que eran muy malos. Y el Señor les dice que si ellos no se arrepienten, perecerán igualmente. Eso nos habla que el arrepentimiento es para todos, para pequeños, para grandes, para todas las personas. Así que el arrepentimiento es un acto de la bondad de Dios que concede que el corazón sea sensibilizado, que el Señor llega por su espíritu trayendo convicción, produciendo en el corazón del hombre un cambio de manera de pensar. El que es alcohólico comienza a ver el alcohol como una cosa grave, dañina, que está destruyendo su salud y sobre todo que ofende a Dios y que le está apartando del camino de la vida, del camino de la verdad. Así que ese es un acto de la bondad del Señor. Y oye bien, es una tristeza que Dios produce en el corazón. Te duele en el corazón haber ofendido a Dios. Te duele en el alma el haber ofendido al Señor. Eso es una cosa realmente maravillosa. Muy bien. El arrepentimiento entonces se aplica a los que no se han convertido, pero también se aplica a los que ya están convertidos. Si alguien ha pecado, necesita arrepentirse. Así que si es creyente y cometió pecado contra Dios, debe proceder de inmediato al arrepentimiento. David, siendo un siervo conforme al corazón de Dios y pecó contra el Señor, procedió a un genuino arrepentimiento. Esta mañana, amado hermano que le ha fallado al Señor, debe devolverte a Dios. Y si has pecado en lo oculto y tu pecado está ahí que nadie lo sabe, pero Dios ya lo conoce, y te llame en esta hora a que procedas a un completo arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor llama a iglesias enteras a que se arrepientan. Sí, hay iglesias que están pecando como grupo contra Dios y deben de arrepentirse. Hay congregaciones que se han apartado de Dios y deben de arrepentirse. Familias que deben de arrepentirse. Naciones enteras que se entregaron a la impiedad, al desenfreno, a la corrupción, aprobando leyes injustas, aprobando la injusticia, aprobando la maldad, deben de arrepentirse. Hay naciones que está decretada sobre ellas el juicio de Dios a causa de sus muchos pecados y deben de arrepentirse. Así como la ciudad de Nínive, se arrepintió el rey, los grandes, los poderosos, los pequeños, los grandes, hasta los de pecho, todo mundo ayunando, arrepintiéndose de sus malos caminos. Así que esto es una cosa trascendental. Quiero recalcarle a los hermanos en Cristo, sigamos predicando el mensaje del arrepentimiento. Posiblemente el mensaje del arrepentimiento no resulte un mensaje como cómodo o grato, porque cuando nos llaman al arrepentimiento nos están diciendo, has fallado, has pecado contra Dios. Pero resulta importante que nosotros vayamos viendo que es vital que nos volvamos al Señor. Así que vamos a ir ya finalizando. Queremos, hermano, que nos deje sus saludos, por favor. Escríbanos allí sus comentarios y háganos saber que usted estuvo este día con nosotros escuchando la doctrina del arrepentimiento. Oramos al Señor. Padre, te ruego por aquellos que hoy, Señor, proceden al arrepentimiento. Trae convicción de pecado, Señor. Produce esa tristeza que viene de parte de Dios. Dale fe a mi amigo, a mi hermano que necesita arrepentimiento.
aquellas congregaciones que han pecado contra Dios, volviéndose tibias e indiferentes, oh Señor, o que han permitido la impiedad en sus filas, Señor. Te pido que les concedas el arrepentimiento. Aquellas familias, Señor, que se entregaron a la maldad y al pecado y que necesitan volverse a Dios. Perdona nuestro país, Señor, que se está hundiendo en el pecado. Tenga misericordia, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Así que déjenos sus comentarios, déjenos allí palabras de saludo, palabras de bendición. Estoy bien seguro que el Señor nuestro Dios le va a bendecir y le va a prosperar en todo, dándole esa paz que se produce cuando el hombre recibe el perdón de pecados como resultado de haberse vuelto a Dios en arrepentimiento. En el nombre de Jesús hemos presentado este mensaje.